¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Ya, ok, gracias. Bueno, una parte final y una parte muy importante en esta parte de lo que es análisis de circuitos en AC es el teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema lo que me dice es que existe una carga tal que la potencia suministrada por la fuente es la máxima potencia que puede circular a través de, bueno, que puede ser transferida desde la fuente, denotada por su voltaje nominal y su impedancia interna, hacia la carga que en este caso se conoce ZL, como ZL. Entonces, existe una condición en la cual la potencia transferida desde la fuente hacia la carga es la máxima. Cuando hablábamos de circuitos DC, también existe este teorema de máxima transferencia de potencia. Y precisamente ese teorema de máxima transferencia de potencia en DC sucede cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de la fuente. En esas condiciones se va a transferir la máxima potencia. Eso significa que la corriente que va a circular a través del circuito eléctrico va a ser máxima. En el caso de los circuitos en AC, me dice que la máxima transferencia es transferida desde la fuente hacia la carga, siempre y cuando la impedancia de la carga sea igual al complejo conjugado de la fuente. Entonces, bajo esas condiciones, si tenemos un complejo conjugado de la carga igual al complejo conjugado de la fuente, entonces si es que estas dos son complejas conjugadas, entonces se transferirá la máxima transferencia de potencia, valga la redundancia. Ahora, el complejo conjugado son si tenemos de R menos JXC, es R más JXL. Si tenemos aquí una carga predominantemente inductiva, el conjugado debería ser capacitivo. Y si tenemos una carga predominantemente capacitiva o inductiva, el conjugado será inductivo. Si tenemos inductiva, será capacitiva. Entonces, cualquiera de las dos situaciones va a suceder. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta que la transferencia o la máxima transferencia de potencia, se da cuando tenemos como carga el complejo conjugado de la impedancia interna de la fuente. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Sale de lo siguiente. Vamos a realizar un análisis de cómo tenemos todo eso, ¿ya? Entonces vamos a cambiar a una pluma y vamos a realizar el pequeño análisis de esta máxima transferencia de potencia. Sucede de que yo puedo tener, vamos a dibujar aquí, una fuente, y esta fuente va a estar representada por su resistencia interna o su impedancia interna. Aquí voy a tener el punto de conexión. Y aquí voy a tener una impedancia que va a ser la impedancia de la carga. Es una impedancia cualquiera. A esta fuente le voy a representar como un voltaje Thevenin. Y esto lo voy a representar como una Z Thevenin, porque puede ser cualquier impedancia interna de la fuente. El punto de conexión hacia la carga es esto de aquí. Y esto lo voy a llamar como ZC, como Z de carga. Entonces, este va a ser mi punto de conexión con la carga. ¿Ya? Hagan cuenta que de aquí tenemos lo que correspondería a la fuente de voltaje en AC. Es una fuente real. ¿Por qué es una fuente real? Porque tengo una fuente ideal más una impedancia interna. Y esto de aquí es la carga. Entonces, existe una condición tal que la corriente que circula a través de este circuito eléctrico es máxima. Y si la corriente es máxima, entonces la potencia es máxima. Entonces, aquí va a circular una corriente fasor en este circuito eléctrico que podría ser considerada como máxima. Yo puedo decir que la potencia de la carga, potencia aquí de la carga, va a ser igual. De las clases anteriores podemos decir que la potencia activa, que es la es la que realiza el trabajo, es la corriente RMS de la carga elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia de carga. Simplemente concepto de potencia activa. Esto va a ser igual. Si tomamos en cuenta una corriente RMS y si partimos desde valores máximos, esta corriente RMS va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a una corriente máxima dividido para raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por el valor de RC. Y esto va a ser igual a una corriente máxima elevado al cuadrado sobre 2
multiplicado por el valor de RC. Esta va a ser el valor que se va a transferir hacia la carga. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de RC para que esta potencia transferida sea la máxima? Ese es por una parte, si estamos hablando de potencia activa. ¿Ya? Ahora, por otra parte, yo puedo calcular este valor de la corriente. El valor de esta corriente, que es una corriente total, es igual a voltaje total dividido para la impedancia equivalente del circuito. Dicho en otras palabras, yo podría decir que esta corriente va a ser igual al voltaje total, que es igual al voltaje Thevenin, dividido para la impedancia equivalente del circuito, es decir, Z Thevenin más la Z de carga. De esta forma. Yo puedo decir o expandir esos valores de la Z Thevenin y la Z de carga. Yo puedo decir que esta corriente es igual al voltaje Thevenin dividido para. Esto de aquí puedo separar en sus números, es su notación rectangular. ¿Eso qué quiere decir? Puedo colocar aquí resistencia Thevenin más J, una reactancia Thevenin por una parte, más en la carga podría tener una resistencia de carga más J, reactancia de la carga. Así, de esta forma. Podría agrupar números reales y números complejos aquí. Y lo que tendría es lo siguiente. Voltaje Thevenin dividido para la resistencia Thevenin más la resistencia de la carga más J veces la X Thevenin más la X de la carga. Reactancia Thevenin más reactancia de la carga. ¿Ya? Está agrupado de esa forma. Si yo utilizo, o bueno, si yo considero solamente el módulo de este valor, es decir, si yo considero el módulo de la corriente, es decir, el módulo de esta corriente que va a circular aquí, yo podría solamente igual considerar el módulo de este resultado. Y para considerar el módulo de este resultado tendría lo siguiente. Va a ser igual al módulo de voltaje Thevenin dividido para el módulo de este número complejo que tenemos aquí. El módulo de ese número complejo va a ser igual a este elemento RTH, resistencia Thevenin, más resistencia de carga al cuadrado, más la reactancia Thevenin, más la reactancia de carga elevada al cuadrado. Entonces vamos a tener de esta forma. Hasta ahí todo bien. Ahora, si este término que tenemos aquí, lo reemplazamos justamente aquí, en el término de la potencia, entonces yo podría decir que la potencia de la carga transferida va a ser igual a voltaje Thevenin elevado al cuadrado dividido o multiplicado por la resistencia de carga dividido para 2, es decir, este término de aquí, resistencia de carga dividido para 2, y esto dividido, si es al cuadrado, resistencia Thevenin más la resistencia de carga elevado al cuadrado y más reactancia Thevenin más la reactancia de carga elevado al cuadrado. Simplemente este término de aquí lo estamos elevando al cuadrado. ¿Ya? Listo. Porque este de aquí es un valor máximo, no se olviden. Este de aquí es un valor máximo, entonces estamos elevando al cuadrado. Si esto eleva al cuadrado, me queda el valor absoluto de voltaje Thevenin al cuadrado. Y esta raíz elevada al cuadrado se elimina la raíz y solamente me queda esto de aquí. Primera consideración que voy a tomar en cuenta aquí es que para que este valor sea máximo, es decir, para que la potencia de la carga sea máximo, la primera consideración es que la reactancia debe ser igual a 0. Es decir, la X Thevenin más la X de carga debe ser igual a 0. Primera consideración que se debe tomar en cuenta. Por lo tanto, yo puedo decir que la reactancia Thevenin va a ser igual a menos la reactancia de la carga. Por aquí aparece un número negativo de reactancia. Entonces, si esto de aquí es igual a 0, me va a quedar lo siguiente. Voltaje Thevenin al cuadrado multiplicado por la resistencia de carga dividido para 2. Y esto dividido para lo que es resistencia Thevenin más la resistencia de carga elevado al cuadrado. Me queda de esa forma. Segunda consideración.
Yo necesito que este término sea máximo. Entonces, si yo quiero que la potencia transferida sea máxima, entonces la derivada de la potencia de carga con respecto al tiempo, con respecto a la resistencia de carga, perdón, va a ser igual a cero. Para que esto se cumpla, para que ambas derivadas sean igual a cero, entonces yo voy a tener que la resistencia de carga es igual a la resistencia Thevenin. ¿Cómo más se podría ver esto? Para que este valor de aquí sea el máximo, entonces este valor de aquí debe ser infinito. Y para que este valor sea infinito, entonces, o para que todo este valor sea infinito, entonces este valor debe ser igual a cero. Y si queremos que ese valor sea igual a cero, entonces la resistencia Thevenin, bueno, más la resistencia de carga, debe ser igual a cero. Aquí nos aparece una condición de resistencia negativa. Obviamente no puede existir una resistencia negativa, por lo tanto la resistencia Thevenin va a ser igual a la resistencia de carga. Si agrupamos estos dos conceptos que tenemos aquí, este concepto que tenemos aquí y este concepto que tenemos acá, me va a salir que en lo que corresponde a la impedancia de carga, para que la máxima transferencia de potencia va a ser igual a la resistencia Thevenin menos la reactancia Thevenin. Dicho en otras palabras, si yo comparo con lo que tengo originalmente, la Z de carga va a ser igual al complejo conjugado de la impedancia Thevenin. Y eso es lo que quería demostrar. ¿Ya? ¿Por qué hemos realizado este análisis así, de esta forma? Porque hay ejercicios en los cuales ustedes deben aplicar este tipo de conceptos para encontrar o para llegar a diferentes valores que tendrían que ver con máximas transferencias de potencia o con encontrar alguna variable que no se conoce en el circuito. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud acerca de esto? Ya, vamos ahora a calcular la potencia suministrada por la carga, esta potencia que tenemos aquí, hacia la carga. Esta de aquí es mi carga. Tenemos la impedancia de carga, lo que tenemos denotado aquí con amarillo es la impedancia de carga. Para una fuente que tiene 10 voltios de voltaje y tiene una frecuencia de 10 kHz, ya tenemos el valor de la frecuencia, podríamos calcular el valor de omega tranquilamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la potencia que se transfiere de la fuente hacia la carga? Y luego podríamos encontrar el valor de la carga para obtener una máxima transferencia de potencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformar este circuito al dominio de la frecuencia. Y si yo quiero transformar al dominio de la frecuencia, necesito conocer cuánto vale la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Entonces, yo puedo decir que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. Esto es igual a 1 sobre 2pi frecuencia multiplicado por la capacitancia. Y esto va a ser igual a 1 dividido para 2pi frecuencia, es decir, 2 multiplicado por pi, el valor de la frecuencia es 10.000. Y esto multiplicado por el valor de la capacitancia, que me da 0.01 microfaradios, es decir, por 0.01 por 10 a la menos 6, y esto me va a dar un valor de 1591 ohmios. Por lo tanto, aquí tendré un valor de menos J, 1591. ¿Ya? Listo. Vamos con la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a omega L, y esto es igual a 2pi frecuencia multiplicado por el valor de la inductancia. Sería igual a 2pi multiplicado por 10.000 y multiplicado por el valor de la inductancia. La inductancia es un milihenrio, 0.001. Y eso me va a dar un valor de 62.8 ohmios. Por lo tanto, yo tendré aquí un valor de J 62.8 ohmios. Y ese circuito se encuentra ya en el dominio de la frecuencia. Obviamente, el valor de la fuente yo podría considerar como 10 con un ángulo de 0 grados. Y ya tendríamos todo en el dominio de la frecuencia. Ahora lo que se me solicita es cuánto es la potencia suministrada hacia la carga. Quien consume la potencia activa en la carga es solamente la resistencia de carga. Entonces, yo debo considerar que la potencia suministrada a la carga va a ser igual a la corriente RMS elevado al cuadrado multiplicado por un valor de 10. Esa va a ser la potencia que se suministra a la carga, es decir, I cuadrado multiplicado por R. Recuerden, esto de aquí es la resistencia de carga, o RL que tenemos aquí. Necesito entonces conocer cuál es el valor de la corriente RMS. Entonces, para calcular el valor de la corriente RMS, yo necesito la impedancia total
y necesito aplicarle IDO. Para encontrar la impedancia total del circuito, la impedancia total, es decir, ZT, voy a sumar todo lo que corresponde a los valores de las impedancias. Aquí tenemos un conjunto de impedancias conectadas en serie, es decir, tendría un valor de 10 menos o más, coloquemos aquí, menos J1591 más 10, y luego tendríamos más J62.8. Esto me va a dar un valor de 20 menos J, vamos a utilizar números cerrados, 528. Perdón, 1528 ohms. Por lo tanto, esta impedancia va a tener un valor de 1528, bueno, aquí es punto 1, ¿no? Punto 1. De 1528.1 con un ángulo de menos 0.75 grados, y estos son ohms. Tengo el valor de la impedancia total. Por lo tanto, yo podría decir que la corriente total, la corriente que circula que va a circular en el circuito eléctrico, va a ser la siguiente. Va a ser igual al voltaje total, que en este caso es 10 con un ángulo de 0 grados, dividido para la impedancia total, que es 1528.1, con un ángulo de menos 0.75 grados. Esto me va a dar un valor de 6.54, con un ángulo de 0.75. Esos son miliamperios. ¿Ya? Entonces, si consideramos que esto de aquí se encuentra en valores RMS, es decir, son 10 voltios RMS, ya, si consideramos que son 10 voltios RMS, entonces este valor también correspondería a un valor RMS. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que la potencia de la carga va a ser igual a 6.54 miliamperios, es decir, esto va a ser igual a 0.00654 elevado al cuadrado multiplicado por 10. Y esto me va a dar un valor de 427.7 microvatios. Listo. Esta es la potencia que se está transfiriendo en este momento desde la fuente hacia la carga cuando la carga tiene un valor de J62.8 ohms en la parte reactiva, y en la parte activa, en la parte resistiva, perdón, tenemos un valor de 10 ohms. ¿Ya? Ahora, aquí consideramos que ese es un valor RMS, ¿no? Consideramos, a pesar de que no me dice el ejercicio, bueno, en este momento lo estamos considerando como valores RMS. Porque por lo general, o salvo que diga lo contrario, utilicemos valores picos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si tenemos esta potencia transferida, que es una potencia solamente de 427 microvatios, es decir, es casi nada, ¿cuál será la máxima transferencia de potencia que es capaz de suministrar esta fuente eléctrica? Obviamente cuando la carga sea igual al complejo conjugado. Entonces vamos a ver. Para conseguir la máxima transferencia de potencia, en este caso, la impedancia de carga va a ser igual a la impedancia conjugada de la fuente, donde aquí tenemos RS, aquí tenemos C, entonces esto de aquí es fuente y esto de aquí es la carga. Por lo tanto, para transferir la máxima transferencia de potencia, la impedancia de la carga debería ser igual. Complejo conjugado. Tenemos aquí un valor de 10 y aquí tendríamos un valor negativo, entonces debería tener un valor positivo, es decir, de más J 1591. Esto de aquí debería, o es el valor que debe tener la impedancia de carga para que se transfiera la máxima cantidad de potencia. Ahora, ¿cuál es esa máxima cantidad de potencia? Vamos a verlo. En este caso, mi Z total, si ustedes se fijan, esta Z total, lo que va a pasar es lo siguiente. Como tengo aquí un valor negativo, y acá vamos a cambiar esto por un valor positivo, es decir, para la máxima transferencia de potencia no va a ser este valor, sino va a ser un valor de más J1591. Entonces la parte reactiva se elimina y solamente me queda la parte activa, es decir, me quedaría 10 ohmios, más 10 ohmios, me quedaría un total de 20 ohmios. Eso de allí es el valor de la impedancia equivalente. Por lo tanto, la corriente total, fasor, va a ser igual a 10
con un ángulo de 0 grados, voltaje total, dividido para la impedancia total, 20 con un ángulo de 0 grados. Esto me va a dar un valor de 0.5 amperios con un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia de la carga va a ser igual al valor de la corriente RMS al cuadrado, es decir, corriente RMS al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia de carga. Esto va a ser igual a un valor de 0.5 elevado al cuadrado multiplicado por un valor de 10. Y esto me va a dar un valor de 2.5 vatios. Fíjense lo que teníamos al principio, ¿no? Bueno, es potencia de carga, potencia L, pongamos aquí. Aquí coloquemos RL, ya. Fíjense lo que teníamos al inicio. Pasamos de 427.7 microvatios a tener una potencia transferida de 2.5 vatios. Es decir, es bastante. Es bastante. Ahora, ¿cómo decirlo? ¿Cuál debe ser el valor de la inductancia para obtener este valor que tenemos aquí? Este valor de 2.5 vatios. El valor de la inductancia, sabemos que XL es igual a omega L. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de la inductancia es igual a XL dividido por omega. Es decir, XL tiene un valor de 1591, y el valor de omega es 2 multiplicado por pi multiplicado por 10.000. Y esto me va a dar un valor de 25.4 milihenrios. Es decir, si esta reactancia, o bueno, este inductor, pasa de 1 milihenrio hasta 25.4 milihenrios, entonces se obtiene la máxima transferencia de potencia. Yo podría entonces graficar aquí lo siguiente. Podría tener una potencia transferida hacia la carga en función del valor de la inductancia. Y sucede que cuando la inductancia tiene un valor de 25.4 milihenrios, entonces la potencia transferida va a tener un valor máximo. Digamos que esto de aquí va a tener un valor máximo y ese valor máximo es de 2.5 vatios. 2.5, esto va a estar en vatios. ¿Ya? Entonces voy a tener algo más o menos así. Para valores alejados, otra vez va a comenzar a bajar. Y precisamente cuando tenía un valor de 1 milihenrio, es decir, más o menos por aquí, 1 milihenrio, el valor de la potencia transferida era muy bajo. Está en el orden de los microamperios. ¿Ya? Entonces, eso es la máxima transferencia de potencia. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud, chicos, hasta ahí. Inge, una pregunta. Sí, Cuando nos pide potencia, ¿siempre vamos a calcular potencia activa o sí, potencia? potencia activa. Ya. En la máxima transferencia de potencia siempre se trata de la potencia activa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una pregunta. ¿Por qué en la fórmula antes del ejercicio usted le puso que era la corriente de Messer al cuadrado por RC? Pero en este caso le pusimos RL que vale 10, pero en el caso de que lo hubiéramos hecho con RC. Aquí, ¿en qué parte? Vamos a ver, veamos, ¿dónde está esto? Ya, ¿en qué parte más o menos? Justo al inicio. Ya, aquí le multiplicamos, sí, le tomamos en cuenta 10 porque 10 es el valor de RL, ¿no? Solamente por eso. Si aquí teníamos 20 ohmios, entonces aquí tendríamos un valor de 20 también. Ya, solamente Ya. es porque es el valor de la resistencia de carga, nada más. Esta resistencia de carga en este ejercicio coincide con la resistencia de la fuente. No necesariamente pudo haber coincidido, ¿no? Pero sí, lo colocamos un valor de 10 solamente por eso, porque es el valor de 10 en la carga, nada más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, vamos a Y realizar, sí, una pregunta, ¿por qué en el ZL era 10 más J1591? porque es el complejo conjugado. Entonces, si tenemos como valor original
Vamos a cambiar la pluma. Si mi ZL, si mi ZS, más bien dicho, esto de aquí es fuente, ¿no es cierto? Esto de aquí es la fuente y esto de aquí es la carga. Entonces, mi ZS, mi Z de la fuente va a ser un valor de 10 por una parte y por otra parte va a tener un valor de menos. Aquí tenemos menos J1591, J1591. Entonces, el valor conjugado va a ser un valor de 10 más J1591. Entonces, el teorema de la máxima transferencia de potencia me dice que la impedancia de la carga debe ser un valor complejo conjugado de la impedancia de la fuente. El valor complejo conjugado de la impedancia de la fuente es esto que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, es por esa razón. ¿Me confirma si está respondiendo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, ¿te le puede explicar de dónde salió ese Z total igual a 20 ohmios? Es que esa parte no la entendí bien. ¿Cuál? Esta parte de Z total. Ah, aquí abajo igual a 20 ohmios. Ah, claro. Sí, Ya, si te fijas, aquí tenemos nuevos valores, ¿no? Lo que pasa es que voy a colocar aquí. Mi circuito sería o cambiaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí el circuito, tendríamos aquí un valor de RS, aquí tendría un valor de mi impedancia capacitiva y aquí tendría la fuente. Entonces, yo aquí voy a tener un valor de carga. ¿Ya? Entonces, si aquí, por ejemplo, tengo un valor de 10 ohmios y aquí tengo menos J 1591 y aquí tengo un voltaje BS, llamado así. Entonces, para que se transfiera, si esto de aquí es la carga, ¿no? Coloco aquí como ZL. Si esto de aquí es la carga, entonces, para que se transfiera la máxima transferencia de potencia hacia la carga, el valor de ZL debe ser igual al valor complejo conjugado de ZS. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga debería tener un valor de 10 y aquí debe tener un valor de más J 1591. ¿Ya? Entonces, si aplicamos nuestra Z total, que va a ser igual al equivalente de lo que mira la fuente, es decir, es la impedancia equivalente de todo esto, y si te fijas, la impedancia aquí equivalente es una suma de impedancias porque se encuentran en serie. Entonces, por el lado de la fuente tendríamos 10 menos J 1591, y por el lado de la carga tendríamos más 10 más J 1591. Se elimina esto de aquí con esto de acá y me queda que una Z total va a ser igual a 20 ohmios. Es por eso que aquí tenemos 20 ohmios y aquí tendremos unos 20 ohmios acá. ¿Ya? ¿Me confirma si ahí está respondiendo a tu pregunta? sí, Inge, muchas gracias. Ahí sí lo Ok. entendí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Vamos a realizar problemas tipo examen, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos 3 ejercicios tipo examen para que observen cuál sería el nivel de dificultad que se tiene en este tipo de problemas. El primero de los ejercicios se encuentra allí y dice lo siguiente. Me dice que encuentre la corriente de salida en el dominio del tiempo aplicando superposición, donde la corriente de salida en el dominio del tiempo es la que se tiene allí. En este caso tenemos 3 fuentes. Está formando o tenemos una fuente. Vamos a ver. Ya. Esto de aquí va a ser una fuente que va a ser una fuente de voltaje. Una fuente número 1. Lo voy a llamar aquí fuente número 1. F1. Voy a tener también otra fuente que le voy a llamar una fuente número 2 y esta va a ser una fuente de voltaje también, fuente número 2. Y voy a tener una fuente 3 que va a ser una fuente de corriente y la voy a llamar la fuente número 3. Entonces, el teorema de superposición me dice que cada una de esas fuentes va a tener un aporte con respecto a esa corriente de salida. Ahora fíjense, necesito obligadamente aplicar el teorema de superposición porque tengo allí, ¿no es cierto? Tengo allí fuentes con diferentes frecuencias. Y ese es un pequeño problema porque tengo fuentes con diferentes frecuencias. Y eso como que no es muy conveniente. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio.
Vamos solamente a resolver o observar el aporte de la primera fuente, es decir, solamente la fuente número 1. Entonces vamos a colocar A solamente la fuente 1. Vamos a ver cuál es el aporte de la fuente 1. Es decir, la fuente 1 existe y las demás fuentes tienen un valor de 0. No se olviden que las fuentes de voltaje con un valor de 0 es un circuito cerrado y las fuentes de corriente con un valor de 0 son un circuito abierto. Por lo tanto, mi circuito equivalente me quedaría de la siguiente forma. Y por otra parte, también necesito trabajar en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso por otra parte. Entonces, tendría de la siguiente forma. Tengo aquí mi fuente de alterna. Esto es alterna porque tenemos seno, es una fuente de alterna, la cual va a alimentar una resistencia por una parte, por aquí tenemos un capacitor, por aquí tenemos un resistor, aquí tengo la primera fuente que es la fuente número 2, esa fuente número 2 es prácticamente un circuito cerrado, llego a este nodo que tenemos aquí y en este nodo se conecta la fuente de corriente, una fuente de corriente es un circuito abierto, es decir, desaparece la fuente de corriente y luego tenemos la inductancia de 2 henrios y finalmente tenemos aquí nuestra resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el circuito de esta forma. Entonces, si vamos a trabajar con valores senoidales, entonces yo puedo decir que esta fuente va a tener un valor de 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y estos son voltios. Ese es el valor de mi fuente de voltaje. Por otra parte, yo necesito encontrar los valores de mis reactancias. Aquí se va a conservar el valor de un ohmio, pero recuerden, el valor de la resistencia no cambia si cambia la frecuencia. Entonces, siempre los valores de las resistencias van a ser los mismos. Tengo 2 ohmios, tengo aquí 4 ohmios. Lo que va a cambiar son los valores de las reactancias, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, porque tengo yo aquí una fuente, una frecuencia determinada. La frecuencia angular en este caso es un radián sobre segundo, porque aquí tengo 1 multiplicado por T, aquí es 1 multiplicado por T. Por lo tanto, la reactancia inductiva va a ser igual a omega L, y esto va a ser igual a 1 que multiplica al valor de 2, y esto van a ser 2 ohmios, es decir, aquí me va a quedar J2, ¿ya? Y la reactancia capacitiva XC va a ser igual a 1 sobre omega C. Esto va a tener un valor de 1 sobre omega, tiene un valor de 1. Y la capacitancia tiene un valor de 1/6. Y esto me va a quedar un valor de 6 ohmios. Por lo tanto, aquí voy a tener menos J6. Recuerden, estoy observando solamente el aporte de la primera fuente. Esta fuente que tenemos aquí tiene una frecuencia angular de 1 radián sobre segundo. No me preocupo del resto de fuentes porque estoy observando el aporte de la fuente número 1. ¿Ya? Ahora, para calcular este valor de la corriente que circula aquí de la salida, va a ser la misma corriente que tenemos aquí. Esta va a ser mi corriente de salida fasor. Es la corriente que necesito tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, yo podría utilizar diferentes conceptos para resolver esto. Si ustedes se fijan en este circuito eléctrico, yo lo que voy a tener es una corriente total, es decir, voy a llamar a esta corriente una corriente total que va a circular de esta forma. Y esta corriente le voy a llamar una corriente 1. ¿Ya? Esta corriente es la corriente suministrada a la fuente por este circuito eléctrico. Y esta corriente llega a este nodo A, le voy a llamar un nodo A, y se va a dividir por una parte por una corriente I2, y por otra parte se va a dividir por la corriente I0. Entonces, yo podría aplicar aquí divisores de corriente siempre y cuando conozca la corriente I1. Entonces, si conozco la corriente I1, aplico divisores de corriente para encontrar el valor de la corriente de salida. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero para encontrar el valor de la corriente I1, necesito saber cuál es el valor de la impedancia total, porque la corriente I1, si yo defino como fórmula, va a ser igual al voltaje total dividido para la impedancia total. Porque es una corriente total suministrada por la fuente. El voltaje total lo tengo, es 10 con un ángulo de menos 30 grados. ¿Qué es lo que me falta encontrar? La impedancia total vista desde la fuente. Es decir, la impedancia desde aquí hacia la derecha. Para encontrar ese valor de la impedancia, yo podría encontrarla de la siguiente forma.
Si ustedes se fijan, este valor de aquí, estas impedancias que tenemos aquí, es decir, 4 más J2, está en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. Y el equivalente que tenemos de esas dos está en serie con la resistencia de 1 ohmio y la capacitancia que tenemos de menos J6, de reactancia capacitiva de menos J6. Por lo tanto, yo podría decir que en lo que respecta a la impedancia equivalente va a ser igual a 1 ohmio, es decir, esta resistencia de aquí, circuito serie, menos J6, circuito en serie de estos dos, y me encuentro con el paralelo de estos dos, es decir, más el paralelo de 2 con un valor de 4 más J2. Y ese es el valor de mi impedancia equivalente, mi impedancia total, la impedancia vista por la carga. Eso de allí va a tener un valor de 2.4 menos J5.8. ¿Ya? 2.4 menos 5.8. Y esto va a ser un valor de 6.28 con un ángulo de menos 67.52 grados. Y esos son ohmios. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el valor de la Z total. Por lo tanto, el valor de la corriente 1 va a ser igual a 10 con un ángulo de menos 30 grados dividido para el valor de 6.28 con un ángulo de menos 67.52 grados. Este es el valor de mi impedancia total, no se olviden. Por lo tanto, el valor de la corriente va a ser igual a 1.59 con un ángulo de 37.52 grados. 37.52 grados. Y estos son amperios. Es decir, ya tengo el valor que ingresa hacia este nodo A. Y si aquí aplicamos teorema o bueno, simplemente divisores de corriente, ¿no? Es decir, aquí tengo una parte de circuito, aquí tengo mi nodo A, por una parte tengo 2 ohmios por aquí, y por otra parte voy a tener una carga de esta forma, si ustedes se fijan, voy a tener una carga de esa forma. Por aquí va a ingresar mi corriente llamada I1, a la que le he llamado I1, y esta corriente se va a dividir por una parte en una corriente I2, y por otra parte va a ser mi corriente I sub 0. ¿Ya? Esto de aquí tiene un valor de J2 y esto de aquí tiene un valor de 4 ohmios. Solamente voy a tomar en cuenta esta sección del circuito porque voy a aplicar divisores de corriente. Si aplico divisores de corriente, yo puedo decir que la corriente de salida va a ser igual a la corriente total, es decir, al valor de I1, ¿ya? Multiplicado por la impedancia del elemento contrario al ramal por el cual circula la corriente. Si el ramal por el que circula la corriente es J2 y 4, el elemento contrario solamente es 2. Entonces colocamos aquí un valor de 2. Dividido para la suma de los dos elementos que conforman el circuito en paralelo. Es decir, 2 más J2 y más 4. Entonces, esto me va a dar un valor de 1.59 con un ángulo de 37.52 grados. Estoy simplemente reemplazando el valor de I1 multiplicado por 2 dividido para 6 más J2. Operaciones de números complejos. Eso me va a dar un valor de 0.5 con un ángulo de 19 grados, y estos son amperios. Por lo tanto, en el dominio del tiempo, la corriente de salida en el dominio del tiempo, debido a la fuente número 1, va a tener un valor de 0.5 seno de t más 19 grados. Y estos son amperios. Este es el aporte de la primera fuente. Solamente la fuente número 1. ¿Ya? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta o inquietud antes de pasar al análisis de la segunda fuente? Vamos con la segunda fuente. En este caso necesitamos conocer cuál es el aporte solamente aplicado por la segunda fuente. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Voy a colocar aquí B, solamente la fuente número 2. Solo la fuente 2.
Entonces, si ustedes se fijan, la fuente número 2 es una fuente DC. Entonces, yo debo considerar el comportamiento de los circuitos en DC. ¿Cuál era el comportamiento de los circuitos en DC? Los resistores se mantienen, los inductores son prácticamente un circuito cerrado, es decir, son un circuito cerrado, y los capacitores son un circuito abierto, es decir, son un circuito abierto. Así se comportan en DC. En AC ya comienza a existir una oposición al paso de la corriente alterna, pero en DC se comportan como circuito cerrado o circuito abierto por acá. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Si esto de aquí es un circuito, si el capacitor se comporta como un circuito abierto, vamos a hacerlo paso por paso. Es decir, tendríamos aquí mi fuente de menos más un valor de 24. Venimos al primer nodo, tenemos un resistor por acá, ¿correcto? Venimos aquí y tenemos el capacitor. El capacitor es un circuito abierto. Luego de eso viene un resistor que es de 1 ohmio. Este resistor es de 2 ohmios. Y luego llegamos a la fuente. La fuente tiene un valor de 0. Si la fuente tiene un valor de 0 es un circuito cerrado. Aquí se encuentra el valor de mi fuente de alterna. Esta fuente que utilizamos, la fuente número 1. ¿Ya? Luego de eso vamos por acá. Por el lado contrario tenemos la fuente de corriente que se encontraría justamente aquí. Como solamente consideramos la fuente 2, entonces la fuente 3, que es la fuente de corriente, prácticamente desaparecería. Luego tenemos aquí el valor del inductor. Aquí tengo mi inductor. En este punto se encuentra mi inductor. Se comporta como un circuito cerrado. Y luego de eso tenemos aquí el valor de la resistencia. La resistencia tiene un valor de 4 ohmios. Si ustedes se fijan, lo único que me queda es, y aquí tengo mi corriente de salida, ¿no es cierto? Mi corriente I sub 0. Lo único que me queda es una fuente en DC más menos 24 voltios. Por un lado voy a tener mi resistencia de 4 ohmios y por otro lado voy a tener mi resistencia de 2 ohmios. Y por aquí va a circular mi corriente I sub 0. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de I sub 0 va a ser igual a 24 voltaje total dividido para la resistencia total. 4 más 2 son 6 ohmios. ¿Ya? Esto solamente es voltaje total dividido para la resistencia total del circuito eléctrico. ¿Ya? Y esto va a tener un valor de 4 amperios. 4 amperios. Por lo tanto, en el dominio del tiempo, yo podría decir que I de t es igual a un valor de 4 amperios. Listo. Tengo ya el valor de la I sub 0 de t en el dominio del tiempo, debido a la fuente número 2. No hay ningún problema siempre y cuando interprete bien los conceptos del funcionamiento de la operación de capacitores e inductores, en este caso, operados con DC, entonces no hay ningún problema. El circuito se simplificó bastante, como ustedes pueden ver, solamente se simplifica a una resistencia o a un par de resistencias conectadas en serie. ¿Ya? Eso es todo. Preguntas de la segunda fuente, chicos, antes de pasar a la tercera. Aporte de la fuente número 3. Entonces vamos a considerar el punto C, solo la fuente 3. La fuente 3 es una fuente de AC, es una fuente de corriente de AC, y esta fuente tiene otra frecuencia. Sabemos que la frecuencia aquí es igual a 3 radianes sobre segundo. Por lo tanto, las cosas van a cambiar. ¿Ya? Si tenemos una fuente de 3 radianes sobre segundo y necesitamos un circuito equivalente, el circuito equivalente va a ser el siguiente. Yo voy a tener aquí un valor de 1 ohmio por una parte. Por aquí necesito expresarlo en el dominio de la frecuencia a ese capacitor. Como es una frecuencia diferente, tendrá una reactancia capacitiva diferente. Aquí va a estar mi resistor de 2 ohmios por aquí. Esta fuente tiene un valor de 0, por lo tanto es un circuito cerrado. Esta fuente de aquí tiene un valor de 0, por lo tanto es un circuito cerrado. Solamente existe mi fuente de corriente, que en este caso va a estar de esta forma. Y voy a tener un valor de 2 con un ángulo de 0 grados. 2 con un ángulo de 0 grados. Estoy transformando esto al dominio de la frecuencia. Necesito encontrar el nuevo valor de la reactancia inductiva y este valor se va a mantener, que son 4 ohmios.
¿ya? Mi circuito equivalente es el que tengo por aquí y mi corriente va a ser la corriente que circula por acá. Es mi corriente de salida. Entonces, voy a calcular los valores de la reactancia capacitiva, reactancia inductiva para estos elementos, para estos circuitos. Entonces, voy a tener los siguientes valores. Voy a tener aquí mi XL, que va a ser igual a omega L, y omega tiene un valor de 3 multiplicado por un valor de L, que es 2. Voy a tener un valor de 6 ohmios, por lo tanto, esto se reemplaza por J6. Voy a tener mi XC, que va a tener un valor de 1 sobre omega C. En este caso es 1 sobre omega, vale 3, por el valor de la DC es un sexto. Y esto va a tener un valor de 2 ohmios, por lo tanto, eso se reemplaza por menos J2 ohmios, ¿no? J6 ohmios. Y ese sería mi circuito equivalente, solamente considerando esta fuente que tenemos aquí. Ya, solamente la fuente de corriente. Ahora, lo que necesito, en cambio, aquí es encontrar el valor de la corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0. Pueden utilizar cualquier método que ustedes consideren conveniente para encontrar, en este caso, los valores o aportes de las fuentes de corriente. Ya es cualquier aporte que ustedes puedan considerar. Podrían utilizar aquí transformación de fuentes y hasta encontrar el valor de I sub 0. Podría ser un método. Utilizan simplemente transformación de fuentes, siguen utilizando transformación de fuentes hasta que encuentren tranquilamente el valor de I sub 0. O pueden utilizar nuevamente divisores de corriente, porque en este caso yo podría tener lo siguiente, o podría considerar lo siguiente. Yo podría encontrar un circuito equivalente en el cual voy a tener una impedancia equivalente aquí. Esto voy a considerar como un nodo, va a ser mi nodo A. Llego a mi nodo A y luego de eso voy a tener mi fuente de corriente de esta forma, ¿ya? Y luego de eso, obviamente tengo aquí el valor de la reactancia inductiva, que es J6, y por aquí tengo el valor de mi resistencia, que es 4 ohmios. Y mi corriente de salida es aquí, mi I sub 0, ¿ya? Entonces, si tomo en cuenta esto como mi impedancia equivalente 1, yo puedo decir que esta corriente viene a este punto, a este nodo principal, que es nodo A, y luego se divide por una parte hacia la izquierda, que sería mi primera corriente, puedes llamar una corriente 2, ¿ya? Y por otro lado, desde el nodo se divide hacia la corriente 0. Entonces estamos otra vez en el caso de divisores de corriente. Para encontrar entonces el divisor de corriente necesito encontrar esta impedancia equivalente 1. Entonces yo puedo decir que mi Z equivalente 1 va a ser igual en este caso al paralelo de 1 menos J2 en paralelo con el valor de la resistencia de 2. ¿Ya? Es decir, este valor de la impedancia está en paralelo con el valor de la resistencia de 2 y utilizo el concepto de circuitos en paralelo y hallo esta impedancia equivalente. Entonces, esto va a ser igual a un valor de 1.24 con un ángulo de menos 29.75. Y estos son ohmios. ¿Ya? Tengo el valor de la impedancia equivalente. O lo que es lo mismo, esto de aquí va a ser igual a 1.077 menos J0.615 ohmios. Esta fuente tiene un valor de 2 con un ángulo de 0 grados, por lo tanto yo voy a utilizar divisores de corriente. Si aplico divisores de corriente, entonces yo puedo decir que la corriente I sub 0 va a ser igual. Valor de la corriente total es el valor de 2 con un ángulo de 0 grados. Multiplicado por, si yo estoy considerando la corriente I sub 0, entonces necesito considerar la impedancia del ramal contrario. Entonces la impedancia del ramal contrario es Z equivalente a 1, es decir, 1.077 menos J 0.615 dividido para la suma de todas las impedancias, es decir, 1.077 menos J 0.615 más J6 y más 4. Y esto me va a dar un valor de 0.34 con un ángulo de menos 76.43 menos 76.43
grados y estos son amperios. Por lo tanto, la I sub 0 debido a la fuente 3 va a tener un valor de 0.34 coseno de 3t menos 76.43 grados y estos son amperios. Este es el tercer aporte que tenemos. ¿Ya? Entonces, se han encontrado todos los aportes, lo que teníamos debido a la fuente número 1, debido a la fuente número 2 y ahora debido a la fuente número 3. Por lo tanto, la corriente de salida total va a ser igual a la suma de los tres aportes. Aporte número 1, 0.5 seno de t más 19 grados. Anotamos aquí 0.5 seno de t más 19 grados. Aporte número 2. Tenemos aquí un valor del aporte número 2 de 4 amperios. Entonces colocamos aquí un valor de 4 amperios. Aporte número 3, 0.34 coseno de 3t menos 76.43 grados. Y estos son amperios. Este es el resultado final. Entonces hemos aplicado aquí el teorema de superposición sin ningún problema. Hemos observado cuál es el aporte de cada una de las fuentes y a la final se suman los aportes para encontrar el valor total en el circuito eléctrico. ¿Preguntas o inquietudes de este ejercicio, chicos? Ya, listo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos, ¿ya? Justo me llegó un correo y tengo que responder de urgencia. Hagamos una pequeña pausa de 10 minutos y continuamos en 10 minutos. Hasta eso pueden hacer un print screen de este ejercicio para que analicen, ¿no? Para que analicen cómo sería, cómo podría ser resuelto este ejercicio que tienen aquí. ¿Ya? Entonces, hagamos una pequeña pausa de 10 minutos.
Listo, chicos, gracias por la espera. Continuamos. Ya, entonces, en este ejercicio, como ustedes pueden ver, tenemos algunos datos, ¿no? Que nos da. Los datos que tenemos son los siguientes. Hay que analizar muy bien primero para este tipo de ejercicios cuáles son los datos que dispongo. Me dice que la fuente entrega 50 voltamperios, es decir, esta fuente con estos valores entrega un valor de 50 voltamperios. Eso corresponde a la potencia aparente. El ángulo de la impedancia, es decir, el ángulo de esta impedancia es de 26.6 grados. Y conociendo esos valores necesito determinar el valor de la potencia entregada por la fuente, es decir, el valor de la potencia total entregado por la fuente, perdón, el factor de potencia entregado por la fuente, es decir, cuánto mira la fuente en cuestiones de factor de potencia. Para encontrar eso necesito obviamente encontrar el coseno del ángulo existente entre el voltaje y la corriente. Necesito encontrar cuál es el valor del módulo de Z, de la impedancia, y el valor de un capacitor C, que sería conectado en paralelo a la fuente, para corregir el factor de potencia a 0.95 en atraso. Entonces, vamos a realizar este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, interpretando lo que tenemos como valores, van a ser los siguientes. Tengo aquí un valor de 50 voltamperios, es decir, tengo el valor de S de 50 voltamperios. ¿Ya? Por aquí va a circular una corriente que voy a llamar una corriente total, que entrega la fuente, fasor. Por aquí va a circular una corriente llamada I1, va a llegar a este nodo principal y voy a llamarlo nodo A. Va a circular aquí una corriente I1 por un lado y por este lado va a circular una corriente I2. ¿Ya? Me dice, como dato adicional, vamos a ver, la impedancia tiene un ángulo de 26.6 grados. Entonces, yo voy a tener aquí un valor de Z con un ángulo de 26.6 grados. 26.6 grados y estos son ohmios. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada uno de los puntos. Primero me pide el módulo de la impedancia, es decir, cómo determino, en este caso, el factor de potencia. Lo primero se me solicita es el factor de potencia entregado por la fuente. Entonces voy a ver cuál es el factor de potencia entregado por la fuente. Listo. Entonces vamos con el paso A o el punto A. Factor de potencia entregado por la fuente. A. Sabemos que por definición, aquí mucha atención con lo que voy a hacer, ¿no? Porque aquí necesitamos conceptos de potencia. Este ejercicio solamente puede ser resuelto si tenemos bien claro los conceptos de lo que es potencia activa, reactiva, aparente, si tenemos bien claro el concepto de lo que significa el ángulo θ, es decir, el ángulo entre el fasor voltaje y fasor corriente. Entonces, con ello, yo puedo resolver este ejercicio. Si no tengo claro este concepto, nunca voy a poder resolver este ejercicio. Primero, si aquí me dice que está expresado con valores pico, entonces yo puedo decir que la potencia aparente es igual a voltaje por corriente conjugada dividido para 2. Está expresado en valores pico. Entonces, si es el voltaje total, es este voltaje de aquí. Si es corriente, es la corriente total conjugada. Por lo tanto, de esto de aquí, yo puedo decir que el módulo de S, es decir, este módulo, va a ser igual al módulo del voltaje multiplicado por el módulo de la corriente conjugada dividido para 2. Simplemente lo que necesito es encontrar el módulo de ese elemento. ¿Ya? Yo puedo decir que el módulo de la corriente total, no hay módulo, ¿no? El módulo va a ser igual al módulo de la corriente total conjugada. En módulos es prácticamente lo mismo. Ya, en módulos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, despejando de aquí, yo podría tener lo siguiente. Que 2 veces el valor de S va a ser dividido para el voltaje total es igual al valor de la corriente conjugada. Entonces ya tengo el módulo de la corriente. ¿Por qué? Porque es igual a 2
El valor de módulo de S ya lo tengo, que es 50 voltamperios. Y el módulo del voltaje también lo tengo un valor de 20. Por lo tanto, ya tengo el valor del módulo de la corriente total. El módulo de la corriente total va a ser un valor de 5 amperios. ¿Ya? Entonces, esta corriente tiene un valor de 5 amperios en módulo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Encontrar lo que es el ángulo de la corriente. Entonces, yo puedo decir aquí que la corriente total tiene un valor de 5 con un ángulo que lo voy a llamar ángulo teta. Y estos son amperios. Primera consideración. Ahora, yo puedo tener también otra consideración. Yo puedo decir o puedo calcular el valor de esta corriente I1, porque tengo el valor del voltaje, entonces yo puedo calcular el valor de la corriente que va a circular a través de I1. Yo puedo decir que el valor de la corriente I1 es igual a voltaje total dividido para el valor de R más XL. De esta forma. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan entre este punto A y este punto B, que lo voy a llamar, existe la fuente total, el voltaje total. Entonces, entre estos dos puntos va a circular una corriente eléctrica y estoy aplicando simple ley de Ohm. Por lo tanto, esto va a ser igual a un valor de 20 con un ángulo de 0 grados dividido para 6 más J8. El valor de I1 entonces me va a dar un valor de 1.2 menos J1.6 amperios, o lo que es lo mismo, 2 con un ángulo de menos 53.13 grados. Y estos son amperios. ¿Ya? Tengo ya el valor de la corriente I1. Ahora, necesito tomar en cuenta dos consideraciones adicionales. Vamos con la primera consideración adicional. Primera consideración para resolver esto. Yo puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Si aplico ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, yo puedo decir que la corriente I2 va a ser igual a la corriente total menos el valor de la corriente I1. Corriente total menos el valor de la corriente I1. ¿Ya? La corriente total es este valor de la corriente que tenemos aquí. Y esta corriente también se puede expresar en forma rectangular, es decir, 5 coseno de teta más J 5 seno de teta. ¿Ya? Puedo expresarlo de esa forma. Por lo tanto, tendríamos 5 coseno de teta más J 5 seno de teta. No se olviden, aquí estoy considerando un ángulo teta. Este ángulo, si aquí tengo el ángulo del voltaje, esto tiene un valor de 20 con un ángulo de 0 grados, entonces la corriente podría estar en adelanto o en atraso, en cualquiera de los dos, porque no lo conozco. Digamos que va a encontrarse la corriente por acá. Ya, esta es la corriente. Ah, pero estamos considerando un teta positivo, entonces vamos a dibujarlo arriba. ¿Ya? Al final ese ángulo va a ser o bien positivo o bien negativo de acuerdo a lo que yo me encuentre considerando. En este caso yo lo que voy a decir es que va a encontrarse con un ángulo llamado teta, donde esta es la corriente total. Y este va a ser mi ángulo que estoy considerando. Este es el ángulo teta, este es el ángulo que tengo aquí. Si ustedes se fijan, este es el ángulo entre el voltaje total y la corriente total. Debería ser también el mismo ángulo entre S, la potencia total, y la Q total. Visto por la fuente, es el mismo ángulo. Y obviamente, si es que hablamos de impedancias equivalentes, entonces, pues, si yo tengo una impedancia equivalente, tendría un valor de resistencia equivalente, y aquí tendría un valor de una reactancia equivalente. Es decir, un valor de una reactancia equivalente, lo podemos colocar así. Tendríamos aquí un valor de X equivalente. Y este también sería el valor de teta. Entonces esto de aquí es Z equivalente total, es decir, el equivalente entre 6 y J8 en paralelo con Z. Y aquí tendríamos el valor también de teta. Es el mismo ángulo teta que tenemos allí. Es por eso que les he repetido y les he repetido en todas las clases, tratando de poner énfasis en qué significa este ángulo teta. Entonces no se olviden que la Z equivalente prácticamente es igual a mi Z en paralelo con 6 más J8. Ese es mi Z equivalente. Entonces, vamos a sumar
Bueno, vamos a restar menos I1. El valor de I1 lo tengo calculado, entonces es menos 1.2 más J1.6 más J1.6. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado lo siguiente. Agrupamos números reales, términos reales y términos imaginarios. Tendríamos aquí 5 coseno de teta menos 1.2 más J 1.6 más 5 seno de teta. Listo. Primera consideración, estamos agrupando términos reales y términos imaginarios. Y estamos buscándolo, en este caso, la corriente I2, esta corriente I2. ¿Ya? Siguiente consideración. En mi segunda consideración, yo puedo tomar en cuenta simple ley de Ohm. Aquí. Aplicando ley de Ohm, yo puedo decir que la corriente 2 es igual al voltaje total dividido para el valor de Z. ¿Tengo el voltaje total? Sí lo tengo. Es 20 con un ángulo de 0 grados. ¿Tengo el valor de Z? Sí lo tengo. Pero en módulo no. Pero sí lo tengo en ángulo. Es igual a Z con un ángulo de 26.6 grados. ¿Ya? Y estos son amperios. Perdón, sí. Por lo tanto, esto tendría un valor de 20 dividido para módulo de Z con un ángulo de menos 26.6 grados y estos son amperios. Entonces, se encuentra, ¿no es cierto?, esta parte de aquí. Ya, entonces tengo ya el ángulo, tengo el módulo de aquí y tengo el ángulo acá. Tengo menos 26.6 grados. Entonces los dos términos deberían ser los mismos, tanto en módulo como en ángulo. Entonces el término 1 debe ser igual al término 2. ¿Por qué? Porque es la misma corriente I2. Estos términos son exactamente los mismos. Son términos iguales. Por lo tanto, el primero lo tengo expresado en coordenadas rectangulares. El segundo lo tengo expresado en coordenadas polares. Ahora necesito aplicar igualdades en las dos para encontrar en realidad cuál va a ser el valor, en este caso, del ángulo. De aquí yo puedo expresar esto en coordenadas polares y podría encontrar el ángulo que tenemos aquí, es decir, el ángulo de I2. Entonces yo podría encontrar el ángulo de I2, en este caso de I2 fasor, el ángulo de I2 fasor. Vamos a escribirlo un poquito mejor, se me fue un poco feo esto. Recuerden, aquí solamente vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, el ángulo del fasor I2 va a ser igual. Ya, aquí simplemente teorema de Pitágoras. Y para encontrar el ángulo, bueno, relaciones trigonométricas de tangente. Porque sabemos que en cuestión de este triángulo de la corriente I2, no se olviden, este es mi corriente I2. Ya, a este ángulo de aquí lo he llamado el ángulo θ de I2. Esta es la parte real es 5 coseno de teta menos 1.2. La parte en y imaginaria es 1.6 más 5 seno de teta. Entonces, utilizando esta relación trigonométrica tangente, yo podría decir que el ángulo va a ser igual al arco tangente de cateto opuesto. El opuesto es 1.6 más 5 seno de teta dividido para el adyacente. Es 5 coseno de teta menos 1.2. ¿Ya? Y esto va a ser igual a menos 26.6 grados. ¿Ya? He encontrado una ecuación trigonométrica con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita aquí es el ángulo θ. ¿Ya? Resolviendo esta ecuación, yo puedo decir que el ángulo θ va a tener un valor de menos 36.87 grados. 36.87 grados. He encontrado el ángulo θ. Es decir, he encontrado el ángulo entre el voltaje y la corriente total. Me solicitaban el factor de potencia. Entonces,
el factor de potencia es igual al coseno del ángulo teta, y esto es igual al coseno de menos 36.87 grados. Por lo tanto, este factor de potencia tiene un valor de 0.8 en atraso. Porque si ustedes se fijan, el ángulo me salió negativo. Aquí consideré un ángulo positivo, pero resulta que el valor de ese ángulo es negativo. Por lo tanto, el voltaje se encuentra aquí y la corriente se encuentra acá. Este ángulo resulta que tuvo un valor de menos 36.87 grados. Entonces, la corriente retrasó al voltaje, por lo tanto, el factor de potencia tiene un valor de 0.8 en atraso. Eso es lo que me solicitaban encontrar. ¿Ya? Tengan muy en cuenta eso. El factor de potencias es un número que va entre 0 y 1, pero necesito siempre tomar en cuenta si se encuentra en adelanto o si se encuentra en atraso. ¿Preguntas o inquietudes, chicos, de esto? Y una pregunta, ¿el factor de potencia siempre es el que vale a la fuente? Sí, en este caso es el valor visto por la fuente. Ahora sí podríamos decir cuál es el factor de potencia de la carga, de la impedancia Z. ¿Podría sacar el factor de potencia de Z? Sí, puedo sacar el factor de potencia. Es el coseno de 26.6. O podría hallar el factor de potencia de solamente este ramal que tenemos aquí. También podría encontrar el factor de potencia solamente de este ramal. Pero en este caso, si estoy tomando en cuenta el factor de potencia suministrado por la fuente, entonces necesito tomar en cuenta los dos ramales, tanto el ramal número 1 como el de la impedancia Z. Y es por eso que el factor de potencia tiene que ver con la corriente total y el voltaje total. Si, por ejemplo, yo quisiera hallar el factor de potencia de esta impedancia Z, si ustedes se fijan, esa impedancia Z que tenemos aquí tiene un ángulo de 26.6 grados. Entonces, sería voltaje en Z, que sería este, que sería igual al voltaje total, porque se encuentran en paralelo. Y luego tendríamos 26.6 grados, tal y como lo tenemos allí. Entonces, si quiero hallar, bueno, si tengo un ángulo de 26.6 grados, tendría igual un valor más o menos por acá. Y aquí tendría el valor de la corriente a través de Z. La corriente que le he llamado IZ, y aquí tendríamos el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, siempre el factor de potencia va a ser el ángulo entre el voltaje y la corriente. Si es que quiero hallar el factor de potencia en la carga que tenemos aquí, ángulo entre el voltaje y la corriente. Que circula a través de la carga. Igual entre este ramal sería ángulo entre el voltaje del ramal y la corriente que circula a través del ramal. Y como aquí estamos hablando de valores totales, entonces tendríamos el ángulo entre el voltaje total y la corriente total suministrado por la fuente. En este caso, como se me solicita suministrado por la fuente, es decir, el factor de potencia entregado por la fuente, entonces obviamente necesito tomar en cuenta valores entregados por la fuente, tanto voltaje y corriente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, continuamos. Siguiente punto. El siguiente punto me decía, encuentra el módulo de la impedancia, es decir, ¿cuánto es el valor del módulo de Z? ¿Ya? Para encontrar el módulo de Z, vamos a añadir una hojita más para poder resolver esto. Nos falta un poquito de espacio. Ya. Entonces, el siguiente punto B me dice encuentra el módulo de Z. Entonces, vamos a encontrar el módulo de Z. Entonces, para encontrar el módulo de Z, yo también tengo yo ya puedo encontrar el valor de I2, ¿no? Como ya encontré el valor de θ, fíjense, el valor de θ es menos 36.87, entonces con este valor de menos 36.87 ya puedo encontrar el valor de la corriente I2, esta corriente I2 que tengo aquí, ¿ya? El valor de la corriente I2 es lo que tengo precisamente aquí. Este de aquí es el valor de mi corriente I2, si ustedes se fijan. Entonces, simplemente reemplazando el valor de θ ya puedo encontrar el valor de la corriente I2. Entonces, yo puedo decir que mi corriente I2, reemplazando el valor de θ, va a ser igual a 5 multiplicado por el coseno
de menos 36.87 menos 1.2 más j, en este caso 1.6 más 5 seno de menos 36.87 grados y cerramos. Este es el valor de I2, por lo tanto el valor de I2, resolviendo esto y simplemente agrupando los términos semejantes, me va a dar un valor de 2.8 más menos J 1.4, menos J 1.4 y estos son amperios. Listo. Por lo tanto, el valor de I2 va a ser igual a un valor de 3.13 en coordenadas polares con un ángulo de menos 26.6 grados. Y estos son amperios. Listo. Encontré el valor de I2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el valor de Z va a ser igual a voltaje a través de la carga dividido para la corriente a través de la carga. Entonces yo puedo decir que el valor de Z es igual a voltaje a través de la carga, que es el valor de total, dividido para la corriente a través de la carga, que es mi corriente I2. No se olviden, aquí va una corriente I2, aquí va una corriente I1, y aquí iba una corriente total. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 20 con un ángulo de 0 grados dividido para 3.13 con un ángulo de menos 26.6 grados. Y esto me va a dar un valor de 6.38. Obviamente el ángulo debería coincidir, ¿no? Si no desconsidera el ángulo está mal. 26.6 grados. Estos son ohmios. Por lo tanto, el módulo de Z va a ser igual a 6.38 ohmios. Listo, es lo que necesitaba encontrar y lo que me pedían en el literal B. Vamos ahora con lo que se solicita en el literal C. En el literal C me dice el valor del capacitor para corregir el factor de potencia 0.95 en atraso. Entonces, yo necesito, voy a cambiar de color, ¿ya? Voy a cambiar de color aquí y necesito conectar aquí un capacitor. De esta forma, capacitor aquí, para que este capacitor me ayude a corregir el factor de potencia visto por la fuente a 0.95 en atraso. 0.95, ¿no es cierto? Sí, 0.95 en atraso. Listo. Entonces, necesito colocar ese capacitor. Entonces, necesito saber el valor de ese capacitor. ¿Ya? Para esto voy a armar mi triángulo de potencias y mi triángulo de potencias voy a tener aquí un valor actual de esta forma. Y por otra parte voy a tener un valor deseado, ¿no? Este de aquí va a ser mi valor actual. Voy a hacer con rojo los valores actuales. Mi valor actual, en este caso, tiene un valor o un ángulo de 36.87 grados. Es decir, tiene un valor aquí de 36.87 grados. Tengo el valor de S. El valor de S, sí me lo dan. Y el valor de S, si ustedes se fijan, es de 50 voltamperios. Entonces vamos a colocar aquí un valor de 50 voltamperios. Es el valor de S, 50 voltamperios. Ahora esto de aquí es un valor o es un triángulo, ¿no es cierto? El triángulo de potencias. Entonces, mi valor o mi valor de S, recuerden que esto es de S, yo puedo decir que mi S va a ser igual a 50 voltamperios con un ángulo de 36.87. Eso me va a dar un valor de S de 40 más J30 voltamperios. 40 más J30 voltamperios. Entonces, aquí tengo 40 vatios de potencia activa, 30 o J30 de potencia reactiva, voltamperios reactivos. ¿Ya? Y este es mi triángulo de potencias. Es lo que tengo originalmente. Y es lo que necesito compensar. Esto es lo que tengo de forma original. Original. Ahora, yo quiero compensar esto. Ya, voy a compensar esto. Y para compensar eso, yo necesito tomar en cuenta el deseado. Entonces, deseado. Coloquemos aquí deseado. Entonces, el factor de potencia deseado tiene un valor de 0.95. Eso implica que esto es igual al coseno del teta deseado. Entonces, el valor de teta deseado va a tener un valor, voy a colocar aquí D, deseado,
Va a tener un valor de 18.19 grados. 18.19 grados. Listo. Entonces, como tenemos aquí ya los valores, entonces necesitaría conocer cuál es el valor de la Q que yo necesito. Entonces, aquí voy a colocar, o esto de aquí es lo que se necesita compensar, para llegar a un nuevo ángulo de 18.19 grados. Y eso es lo que necesito compensar. Exactamente lo que tengo aquí. Es lo que necesito compensar. Y esto de aquí viene a ser mi Q deseada. Esto es la compensada y esto de aquí es lo que yo necesito. Entonces, yo puedo decir que mi Q deseada va a ser igual. ¿Cómo consigo la Q deseada? Simplemente aplico tangente. Tangente de 18.19 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es mi Q deseada, dividido para el adyacente, que son 40. La potencia activa nunca cambia, no se olviden. Este valor de potencia activa de 40 se mantiene constante. Por lo tanto, yo puedo decir que mi Q deseada va a ser igual a 13.14 voltamperios reactivos, ¿ya? En atraso. Por lo tanto, yo puedo decir que mi Q requerida, QR va a ser mi Q requerida para el banco de capacitores va a ser un valor de menos 30, en este caso lo que tengo originalmente, más un valor de 13.14. ¿Por qué coloco menos 30? Porque la Q deseada es negativa, necesita ser capacitiva, ¿ya? Simplemente por eso lo coloco negativo. Y esto va a tener un valor de, o bueno, para no confundirse, vamos a hacer lo siguiente. La Q requerida va a tener un valor de lo siguiente. La Q requerida va a tener un valor, primero de 30 menos 13.14. Ya, 30 es el total, no se olviden, 30 es lo que teníamos originalmente. Y este poquito son 13.14. Entonces, lo requerido tendría un valor de 16.86. De 16.86 voltamperios reactivos, pero en adelanto. Porque estoy compensando el factor de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito compensar este valor con capacitores, con bancos de capacitores. Yo conozco, en este caso, que la Q, en este caso de los capacitores, que mi Q requerida, va a ser igual. Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo mi capacitor. Va a ser igual al voltaje total dividido para la reactancia capacitiva. Es decir, XC, porque esto de aquí va a tener una XC menos JXC dividido para la reactancia capacitiva. Por lo tanto, yo puedo decir que la reactancia capacitiva llamada XC va a ser igual al voltaje RMS elevado al cuadrado dividido para el valor de QC. ¿Ya? Esto es RMS, ¿no? RMS elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Ya? Y no es fasor, porque solamente tomamos módulos. Aquí una pequeña corrección. Ya, listo. Por lo tanto, yo puedo decir que esto va a ser igual a 20 voltaje RMS, 20 dividido por raíz de 2 elevado al cuadrado, dividido por el valor de 16.86. Y esto me va a dar un valor de 11.86 ohmios. ¿Ya? Ese es el valor de la reactancia capacitiva, 11.86 ohmios. Por lo tanto, yo sé que XC es igual a 1 sobre omega C. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por pi, multiplicado por la frecuencia, que son 60, multiplicado por el valor del capacitor, y esto me va a dar un valor de 11.86. Lo único que me resta es el valor del capacitor, y en este caso tiene un valor de 223.6 microfaradios. Listo. Tengo el valor del capacitor y tengo el valor de la potencia requerida. Se ha compensado ese circuito que tenemos allí para un valor de 0.95 en atraso.
¿Preguntas o inquietudes acerca de esta parte, chicos? Ya, esos son problemas tipo examen, ¿no? Entonces son problemas que van a tener la misma dificultad que tendrían en el próximo examen, que sería en 8 días, el próximo día lunes. Vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio me dice que para el circuito mostrado en la figura que tienen allí, se necesita hallar el equivalente Thevenin entre las terminales C y D. Entonces, ¿cuál es el equivalente Thevenin entre las terminales C y D? Entonces, existen varias formas de resolver ese ejercicio para encontrar el equivalente Thevenin. Podríamos encontrar primero la impedancia Thevenin y luego podríamos encontrar lo que corresponde a al voltaje Thevenin. Entonces, vamos a encontrar primero la impedancia Thevenin, ZTH. Para encontrar la impedancia Thevenin, no se olviden, yo lo que necesito es desconectar o desacoplar las fuentes del circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuente de voltaje debe tener un valor de 0 y la fuente de corriente debe tener un valor de 0. Y necesito ver cuál es la impedancia equivalente vista desde los puntos C y D. Ya, entonces, ¿cuál sería la impedancia equivalente? Entonces, mi circuito equivalente sin las fuentes de voltaje y corriente quedaría el siguiente. Tendría aquí este valor por aquí, una fuente de 0, ya lo hemos visto, tiene un valor de 0, una fuente de voltaje de 0 es un circuito cerrado, una fuente de corriente prácticamente no existe, y me quedaría de esta forma, en donde esto es 10, esto es J5, esto es menos J4, y esto tiene un valor de 4, donde mi punto C se encuentra aquí y mi punto D se encuentra aquí. Esto es C y ese es punto D, desacoplado de la carga. ¿Ya? Entonces necesito encontrar cuál es el valor de la impedancia equivalente. Entonces, necesito encontrar el valor de la impedancia visto desde los puntos C y D. Yo puedo encontrar una impedancia equivalente entre 10 y J5, porque esta resistencia de 10 y este inductor J5 se encuentran en paralelo. Entonces yo podría decir lo siguiente. Podría encontrar aquí una impedancia equivalente, Z equivalente lo voy a llamar, una Z equivalente 1. Aquí tengo menos J4. Aquí tengo un valor de 4. Y este es mi punto C y este es mi punto D. ¿Ya? Listo. Mi Z equivalente 1, en este caso, si ustedes pueden ver, va a ser igual al paralelo entre estos dos, es decir, 10 en paralelo con el valor de J5. Es decir, que mi Z equivalente 1 va a tener un valor de 2 más J4. ¿Ya? Listo. Luego de eso, yo puedo decir que mi Z equivalente 1 y 4 están en serie. Por lo tanto, yo podría encontrar una Z equivalente 2 de esta forma. Solamente estamos reduciendo el circuito utilizando impedancias equivalentes. Aquí tengo C, aquí tengo D, aquí tengo menos J4, y aquí voy a encontrar una Z equivalente 2. Donde, si ustedes se fijan, Z equivalente 1 con 4 están en serie. Por lo tanto, mi Z equivalente 2 va a ser igual a 2 más J4, mi Z equivalente 1, más 4. Entonces, mi Z equivalente 2 va a tener un valor de 6 más J4. ¿Ya? Tiene un valor de 6 más J4. Y finalmente, si ustedes se fijan, entre J4 y Z equivalente 2 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, yo podría encontrar, en este caso, mi Z equivalente total o mi Z total. Y esto sería mi Z Thevenin. Mi Z Thevenin, entonces, sería igual a menos J4 en paralelo con mi Z equivalente 2. Entonces, mi Z Thevenin va a ser igual, en este caso, a 2.67 menos J4. Listo. Eso es el valor de mi Z Thevenin. ¿Ya? Ese es el valor de mi Z Thevenin y estos son ohmios. Si ustedes se fijan, tiene un comportamiento capacitivo. Aquí tenemos menos J4. Listo. Este es mi Z Thevenin. Vamos ahora por el voltaje Thevenin. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin es el voltaje que se presentan entre los puntos C y D sin considerar la carga o desacoplado a la carga. Entonces vamos a calcular en este caso el voltaje Thevenin.
Para calcular el voltaje Thevenin yo necesito considerar diferentes elementos que van a circular por mi circuito eléctrico. Voy a resolver este circuito utilizando leyes de Kirchhoff. Ustedes podrían utilizar mallas, utilizar nodos, como ustedes quieran. En este caso voy a utilizar leyes de Kirchhoff. Simplemente aquí sería una corriente I1 que va a circular por aquí. Se divide hacia acá una corriente I2 por este lado. Tengo una corriente I3 que se va a ir por acá. ¿Ya? Por aquí voy a tener una corriente I4 que se va a dirigir por este punto de acá. Esto me va a polarizar más menos este punto, más menos de esta reactancia, más menos de esta reactancia y más menos de esta resistencia. Entonces, yo voy a plantear diferentes tipos de ecuaciones. Voy a plantear una ecuación justamente aquí, en esta malla que tenemos aquí. Ecuación número 1, yo podría decir que 10 veces I1 más J5 veces I2 es igual a 20. Ecuación número 1. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Necesito 4 ecuaciones. Ecuación número 2. Voy a plantearme de la malla, de otra malla que podemos tener allí. Voy a plantearme de esta malla que tenemos aquí. Fíjense, otra ley de voltajes de Kirchhoff aquí. Entonces me quedaría lo siguiente. Menos J4 y 3, debido a este punto de aquí. Me queda más 4 y 4, menos, recorremos por aquí, nos encontramos con menos J5 y 2, menos J5 y 2, es igual a 0. Tengo mi segunda ecuación. Podríamos, bueno, esa es mi segunda ecuación. Listo. Mi tercera ecuación, voy a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff justamente en el nodo D, en este nodo de aquí. Aplico leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Quién entra? I3. ¿Quién entra? 4. ¿Y quién sale? I4. Esto es igual a 0. Ecuación número 3. Ya, o lo que podría ser lo mismo, I3 menos I4 es igual a menos 4, despejando esto. Y la siguiente ecuación voy a tomar de las leyes de corrientes de Kirchhoff en este nodo que tenemos aquí. Tendría que ingresa ese nodo I1, sale I2 y sale I3. Y esto es igual a 0. Esta es mi cuarta ecuación. Uniendo 1, 2, 3 y 4 me quedaría un sistema de ecuaciones que tendríamos de la siguiente forma. Tendríamos un valor de 10, un valor de J5, tendríamos un valor de 0, 0. Y tendremos un valor, no se olviden que esto es I1, tenemos aquí un valor de I2, tenemos un valor de I3 y tenemos un valor de I4. ¿Ya? Y esto va a ser igual a mi matriz de igualdades, que en este caso es 20. Primera ecuación considerada. Segunda ecuación, tenemos un valor de 0 en I1, menos J5 en I2, tenemos menos J4 en I3, tenemos un valor de 4 en I4, y esto tiene un valor de 0. Tercera ecuación, 0 en I1, 0 en I2, 1 en I3, menos 1 en I4, y eso tiene un valor de menos 4. Y última ecuación, tenemos 1 en I1, menos 1 en I2, menos 1 en I3, 0 en I4, y eso me va a dar un valor de 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones, lo que me interesa es conocer el valor de I3, pero vamos a colocar aquí la resolución de todo el sistema de ecuaciones. Yo puedo decir que mi valor de I1 va a tener un valor de 0.67 menos J1.33 amperios. El valor de I2 va a tener un valor de 2.67 menos J2.67 amperios. El valor de I3 va a tener un valor de menos 2 más J1.33 amperios. Y el valor de I4 va a tener un valor de 2 más J1.33 amperios. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje Thevenin, en este caso, va a ser igual al voltaje entre los nodos C y D. Y esto va a ser igual a la corriente I3 multiplicado por menos J4. Ley de Ohm.
Esto va a ser igual la corriente I3, es decir, menos 2 más J1.33 multiplicado por menos J4. Entonces, el voltaje Thevenin va a ser igual a 5.33 más J8. Entonces, el voltaje Thevenin va a ser igual a 9.61 con un ángulo de 56.4 grados. Y estos son voltios. He encontrado el voltaje Thevenin. ¿Ya? Por lo tanto, necesito expresar el equivalente Thevenin. Entonces, vamos a expresar el equivalente Thevenin aquí. El equivalente Thevenin va a ser el siguiente. Tengo aquí los puntos C y tengo el punto D, al cual se encuentra acoplado una carga llamada ZL. De aquí, si vamos a ver lo que tenemos aquí, es el valor, vamos a ver lo que encontramos acá. Encontramos un valor de una resistencia de 2.67 y una capacitancia menos J4. Entonces tenemos aquí un valor de una resistencia, una capacitancia y acoplado una fuente de voltaje alterna. El valor de la resistencia, en este caso, tiene un valor de 2.67. La capacitancia tiene un valor de menos J4. Y la fuente tiene un valor de, en este caso, tiene un valor de 13.34. Con un ángulo de 143.16 grados. No, miento. La fuente tiene un valor de 13.40. A ver, voltaje Thevenin es lo que encontramos aquí, 9.61, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Aquí vamos a colocar el valor del voltaje Thevenin. Ya, colocamos aquí el valor del voltaje Thevenin encontrado. Y el voltaje Thevenin tiene un valor de 9.61 con un ángulo de 56.4. Y esto de aquí son voltios. Y eso de allí es mi equivalente Thevenin final. Listo, tal vez tienen alguna pregunta, inquietud respecto a esto. Sí, profe, ¿puede repetir la última parte? No la escuché, se me fue a internet. La última parte es que tenemos simplemente el equivalente, ¿no? Tenemos el equivalente entre los puntos C y D. Necesitamos expresar el equivalente Thevenin. Esto es el equivalente Thevenin. Equivalente Thevenin. ¿Qué es lo que se me solicita? En este caso, el equivalente Thevenin, si ustedes se fijan, está formado por una resistencia, bueno, una reactancia, una impedancia, más claro, conectada en serie, que ya la encontramos acá. Tiene un valor de 2.67 menos J4. Y el voltaje, ¿no?, que existe entre las dos terminales sin considerar la carga, en este caso tiene un valor de 9.61, lo acabamos de calcular en la parte superior, ¿no? Sabemos que el voltaje Thevenin es igual al voltaje entre los puntos C y D. En este caso va a ser igual al voltaje que circula a través de esta capacitancia de menos J4. Es decir, se tendrá un valor de I3 por menos J4, y eso me da un valor de 9.61 con un ángulo de 56.4 grados. Y ese corresponde al valor del voltaje, ¿no? Entonces aquí tenemos impedancia Thevenin y tenemos el voltaje Thevenin, 9.61 con un ángulo de un ángulo de 56.4 grados. Este es el equivalente. Es decir, estamos reduciendo todo este conjunto que ustedes ven aquí, absolutamente todo este conjunto se ha reducido solamente a una impedancia que consta de una resistencia y una capacitancia y una fuente de voltaje con este valor, ¿ya? Y eso es el equivalente Thevenin. No sé si ahí está respondiendo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una duda. Sí. Sí dice que el siguiente lunes es la prueba, ¿verdad? Ujú. O sea, este lunes en 8. Sí. Pero eso significa que este miércoles hay taller. Sí, correcto. Y el deber, o sea, no está en el aula virtual.
Permíteme observar si es que está o no está ya en el árbol virtual, porque ya está el deber supuestamente listo. Había unas dos cosas que corregir, que la persona encargada de corregir todavía no lo ha enviado, pero ya está. Ya, en este momento les subo el árbol virtual, ¿ya? El deber para que ustedes para que ustedes puedan realizar. Inge, y esa parte que dijo que está de corregir, ¿sí está corregida o no Sí, no, ya todavía? está corregido. Ya está corregido. Lo que pasa es que en los deberes vamos proponiendo cada profesor una temática diferente, ¿no? Entonces, al profesor que le tocaba esa temática todavía no presentaba las correcciones, pero veo que ya nos ha enviado un correo el día de hoy de mañana, entonces ya está listo para hacer subido el deber al aula virtual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y tal vez Sí. si le dejamos la prueba para el miércoles. ¿Quieren hacer la prueba en 1 hora? Ah, no, no. Ya, esa es la razón. Algunos tienen clases de 7 a 8, entonces no van a poder. Entonces, por eso se deja para el día lunes. Listo, chicos, eso sería todo. Entonces, el día miércoles hacemos un pequeño taller acerca de lo que hemos visto en esta segunda parte y estaríamos en contacto el próximo día miércoles. Eso sería todo. Que tengan un buen día, una excelente semana. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Pero, Hasta luego. gracias.